Amigos, amigas, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Gracias por estar aquí. Casi un mes de inactividad en lo referente a las reseñas. Todo tiene una explicación. No me he ido de YouTube. Ha estado en pausa el canal porque mi bendito aparato decidió joderse, fregarse por razones fuera de mi control. Así que, como no he podido hacer absolutamente nada en lo referente a las ediciones, dije voy a enviar mi computadora a reparación y de momento la cosa está un poquito precaria en lo referente a la necesidad de editar como Dios manda. Pero volvemos para no dejar el canal tan pausado. Yo dije que para agosto o septiembre, pero eso es la muerte en lo referente a creación de contenido. Pero es lamentable que volvamos al ruedo con un producto de estas características. Marvel Studios vuelve al juego, pero de una forma horrible, terrorífica, aburrida y que te llevas las manos a la cabeza, una escena tras otra. Estamos hablando del producto individual de Riri Williams, de Ironheart, este personaje a quien ya vimos en 2022 en Black Panther Wakanda Forever, en aquella segunda parte de El Protector de Wakanda. Fue un personaje secundario y también la hemos visto en la serie de animación What If en su reciente tercera y última temporada. Y honestamente, en esos dos productos que acabo de mencionar, me cae muchísimo mejor Riri Williams que en su propia serie. No es una serie de origen, ya te cuentan todo esto en cuanto a temporalidad post Wakanda Forever, pero todo esto es previo a Guardianes de la Galaxia 3, a Secret Invasion y a todo lo que hemos visto en la fase 5. Esta serie tiene 6 capítulos y Marvel decidió dividirlo en 2 partes. Del episodio 1 al 3 es la primera parte y de los episodios 4 al 6 la segunda. Y la primera parte de la que voy a hablar en este video es horrible. Horrible en todas sus facetas. Desde la interpretación hasta la puesta en escena y también, y lo más importante, el guión. No puede haber un producto más insípido en cuanto a importancia por parte del público al personaje protagonista del UCM reciente que Ironheart. Lo hemos visto con otros productos. Secret Invasion igual fue una total y absoluta porquería. Lo que se refiere a las películas de la fase 5, la única que se salva es Guardianes de la Galaxia 3, Thunderbolts y por lo que representó Deadpool y Wolverine, el resto háganmelas a un lado porque son de medianitas pa' mediocre y también eso en las series. A diferencia de Agatha All Along, esa miniserie del personaje de Catherine Hahn, de Agatha Harkness, en donde aunque el principio resultaba un poquito aburrido y sin sentido y los personajes no parecían tan bien construidos, para el final ya todo tenía un porqué y una razón de ser y alcanzó a ser un producto medianamente decente y por encima de los estándares inicialmente pensados. Pero Ironheart, como bien solemos decir, no esperaba nada de ti y aún así lograste decepcionarme. ¡Qué horror lo que hacen en los 3 primeros capítulos! Tienes un grupo de villanos al que le llaman los hermanos de sangre, que luego volteas a ver a los Flag Smashers de Falcon y el Soldado del Invierno, y esa gente son los de Al Capone en cuanto a gusto, si los comparas con los que aparecen en esta miniserie. Horripilante este grupo de hackers, de infiltradores en empresas de ricachones que tienen un montón de recursos económicos y que por obviedad de circunstancias van a ser constantemente repetitivos los intentos de robo a personas con alta cantidad de dinero en su poder. Vamos primero a una empresa, vamos a otra, se planean golpes y todo tiene que ver con un sujeto que es Parker Robbins, o también conocido como The Hood, un villano tan insípido, tan fuera de tono, que no te impone absolutamente nada, a diferencia del sujeto que aparece en el último episodio y del cual ya se ha hablado muchísimo
desde el inicio de la fase 4 y que ahora, por fin, después de tanto intento, de tanta teoría y de que se aparece o no aparece, efectivamente ya tiene acto de presencia. Pero como esta serie no le interesa absolutamente a nadie, con toda razón, nadie se ha dado cuenta de esto más que por las imágenes que salen en las redes sociales. Bueno, el villano en turno, que se llama The Hood, es un muchacho de poca monta, un ladrón, que se llama Parker Robbins, que hace una especie de agrupación para que le sirvan a sus órdenes, porque el sujeto está hambriento de poder, cosa que hemos visto innumerables veces en N número de productos, y también esta gente que está rodeada tiene distintas habilidades. Uno sabe hackear, otros sabe manejar la tecnología de una forma impresionante, otra es fanática de los explosivos, otros dos son golpeadores innatos, y aquí es donde entra el personaje de Riri Williams Ironheart, a quien habíamos visto en live action en Wakanda Forever, en todo lo que se refería al conflicto de Wakanda y Talocan, y cómo Riri Williams era la causante de una especie de dispositivo que jodía a los de Talocan, a esta gente que vivía bajo el mar, y que a raíz de eso, pues los wakandianos tenían que proteger a Riri Williams de los ataques de Namor, de Kukulkan, o como bien se le puede también conocer, el villano de aquella película, que honestamente no está tan mal como mucha gente la pinta, pero mientras más la piensas, menos la vas a recordar, con algunos de los productos que vinieron posteriormente hablando para bien. En ese largometraje, Riri Williams era un personaje secundario, extremadamente inteligente, a la par de Shuri. La única diferencia es que en esta miniserie no se le da continuidad a ese carisma, a esa buena onda que, por lo menos a mí, Riri Williams sí me había transmitido, o por lo menos la actriz y el guión que estaba en ese momento ejecutándose. Acá, aunque tenemos a Ryan Coogler de productor, no se nota nada, pero nada, lo que había quedado en esa segunda parte de Black Panther en lo referente al personaje de Riri Williams. Aquí, a diferencia de eso, tenemos a una chica soberbia, antipática, que parece que no aprendió nada en Wakanda, lo que vio no le sirvió de nada, pero absolutamente nada, y a diferencia de esa película, que tendrá sus errores, sus cositas, sus deficiencias, acá no hay un guión que vaya a alguna parte o por lo menos te interese. Hacen constante mención a Tony Stark, también por un personaje que aparece del capítulo 2 hasta el final. Un sujeto que tiene que ver con Tony Stark y con una persona que no lo quería para nada, en lo más mínimo. Pero estamos hablando de la primera película. Y aquí te dicen que Riri Williams no puede hacer absolutamente nada porque no es multimillonaria y porque no tiene los recursos, ni el dinero, ni absolutamente nada de plata, por lo cual se va a dedicar a comprar artilugios en la parte ilegal, a vender calificaciones, a hacer soplona de exámenes en el MIT, en este Instituto de Tecnología de Massachusetts, que tanto hemos escuchado en el UCM, sobre todo por parte de Iron Man, y que acá vemos como Riri Williams tiene un montón de habilidades, es súper inteligente, súper lista, es de las más inteligentes en el UCM, pero usa esa inteligencia aparentemente en ese momento para algo que no va más allá de su propio interés, que es construir el traje porque puedo. No tiene un propósito ni una razón de ser. Vaya de construcción de lo que habíamos visto medianamente en Wakanda Forever. Y acá la chica no te puede caer más mal y no te puede dar más igual. Dices, mira, si te encuentras con el jefe de los capos y te dan, pues que te eliminen de la ecuación porque honestamente no me importas nada. Lo que vimos en el capítulo de What If, en ese episodio concreto con Ironheart, con Riri Williams, es infinitamente mejor en el trato, en las acciones del personaje y en cómo se desempeña, cómo se puede gestionar su modus operandi. Ahí está mucho mejor ejecutado que aquí en 6 episodios. La primera mitad de esta serie es terrorífica, es espeluznante. Una Dominic Thorne que no tiene ni gracia, ni parece que tenga ganas de hacer el papel, a diferencia de Tatiana Maslany con She-Hulk y de Ayman Velani con Miss Marvel. Por lo menos les veías un gusto de interpretar a los personajes pese a los guiones tan defectuosos y tan lamentables
que les ponían enfrente a sus actrices. Aquí, con todo y ello lamentable, la actriz en turno no parecía estar tan a gusto con lo que estaba haciendo y nada más parecía ir por los billetitos y por el cheque. Ahora bien, lo que se refiere a los efectos visuales del traje de Ironheart, porque hay 2 o 3 versiones diferentes del disfraz, no está nada mal. Ahí sí, los trajes, bien. El cómo entra, el cómo sale, una cosa un poquito más práctica, mucho más hecha a mano. Se agradece que lo hayan hecho así, no con ultra mega nanotecnología, pero las motivaciones de Riri Williams, el cómo entra este grupo de los hermanos de sangre, la propia agrupación de estos hermanos de sangre no son para nada interesantes, no te acuerdas del nombre de ninguno, no te importa lo que le sucede en lo más mínimo porque nada de lo que ocurre en la serie es relevante, lo único que es Ironheart tiene unas broncas existenciales por cosas que sucedieron 5 años en el pasado. Eso se puede ver un poquito, algo bueno en el capítulo número 5. A diferencia de eso, no tiene mucho más sustento. No tiene un propósito concreto el personaje interpretado por Dominic Thorne. Los villanos en turno son absolutamente insípidos. Y el sujeto que interpretó a un Han Solo joven en la película de Solo, una historia de Star Wars, tiene un legado que honestamente no logra cumplir con las expectativas en esta primera parte, de acuerdo con lo que nos mostraron en la primera Iron Man hace ya más de 15 años, casi 20, 17 para ser exactos. Una cosa lamentable esta miniserie en su primera mitad de los capítulos 1 al 3, no ves la hora que se acaben, son 40 minutos pero se te hacen eternos, y dices tú, Qué feo que tengas productos como Thunderbolts, como Guardianes de la Galaxia 3, incluso un poco Daredevil Born Again, un poco, porque de las temporadas de Daredevil esa es la más flojita de todas. Qué pena que con esos productos tengas luego que tener esto, y la mera verdad, si te puedes saltar Ironheart, únicamente ve la escena final del 6º episodio porque es lo único que vale la pena y es relevante. Esa escena final del capítulo número 6, la conversación de X personaje con Riri Williams, es lo único bueno de la miniserie. Está bien escrito, está bien puesto en pantalla, está muy bien interpretado por el sujeto que tiene enfrente el personaje de Dominic Thorne, y fuera de eso, el resto es total y absoluta basura. Esa es mi opinión de esta primera parte de Ironheart, episodios 1, 2 y 3. No va nada más que ir a X, Y o Z lugares de gente ricachona, robarles su dinero, robarles sus artilugios que tienen ahí, que si el invernadero, que si el depósito de autos, todo súper moderno, pero nada más. Un villano muy, muy insípido, como Parker Robbins, muy insípido tanto él como la gente que los rodea. Y un guión total y absolutamente deficiente y que deja muchísimo, muchísimo que desear. Si les gusta el contenido, compartan con su gente, denle la campanita para que les lleguen notificaciones y sobre todo, suscríbanse al canal. Ha sido casi un mes de inactividad de estas reseñas que yo habitualmente hago, así que estamos de vuelta y ojalá que la computadora me empiece a responder un poco mejor de lo que originalmente ha estado mostrando en los últimos 25-30 días. Van a seguir escuchando mi voz, van a ver imágenes de los productos que estoy hablando, pero no esperen tanto video, tanta cosa en edición, porque no es posible por razones fuera de mi control. Muchas gracias por estar aquí, Ángel Garmendia, con todos ustedes, y esperen muy pronto la parte 2 de los episodios 4 al 6 y la serie en su totalidad de Ironheart y otros productos que estamos dejando un poco al pendiente y hay que ponernos al corriente para estar en buen pie.